Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas con todos. El profesor Jesús Ortiz desde Barnard. Para el día de hoy tenemos una clase magistral explicando bajo ciertas metodologías, con ciertos criterios, cómo tiene que ser enfrentado adecuadamente este tipo de ejercicios de cara a sus procesos de admisión. Vamos a hablar el día de hoy de las oraciones incompletas. Un elemento clave en el desarrollo de la oración incompleta es tener técnica. Y la mejor técnica es la técnica de residual o de rastro verbal. Toda oración, como siempre explicamos en clase, tiene lo que se llama el sentido lógico y tiene también lo que vamos a denominar los rastros o residuos verbales. Vamos a ver un siguiente ejemplo calentando y viendo algunos aspectos importantes dentro de este contexto. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando la atolondrada Suma descubrió la prudente tuvo que inventar la. Profesor, pero no hay alternativas. Esa es la idea. Quitar los flotadores y aprender a nadar, aprender a razonar. Y como en Barnard buscamos siempre un razonamiento, un enfoque crítico, la mejor forma es generar ideas. Ahora observa con mucho cuidado. Yo tengo mi oración. Dice, cuando la atolondrada Suma descubrió la. Yo te digo siempre que toda oración tiene una estructura lógica. Decimos que la atolondrada Suma descubrió la. Observemos que aquí hay un sentido de causalidad. Si nosotros tenemos aquí la palabra suma, si te has fijado con mucho cuidado, dice que la suma descubrió la. Entonces, obviamente, la suma es la génesis, el origen, y va a descubrir algo. Muy bien, yo no sé qué descubre la suma, profe, pero veo que hay un sentido de causalidad en este aspecto, ¿sí? Perfecto. Ahora, del otro lado dice, la prudente tuvo que inventar la. Pero acá detectas otro elemento más, a otro sentido causal. Esto que es llamado prudente, ¿sí? Que falta aquí, ¿qué palabra es? Dice que tuvo que inventar. Entonces también acá hay un sentido también de causalidad. Bien, hay una doble causalidad, como te has podido dar cuenta, ¿sí? Ahora bien, tranquilo y empieza a controlar. Vamos a hablar de rastro verbal. Un rastro verbal son aquellas palabras que en la misma oración nos dan una idea acerca del significado de la palabra faltante. En este caso, vas a observar con cuidado y tenemos la siguiente idea, ¿no? A la suma le dicen atolondrada, le dicen alocada. No dicen loca, una cosa es loco y otra cosa es alocado. Hay una diferencia. El alocado es que no piensa las consecuencias de sus actos, ¿sí? Y el loco es el que perdió el juicio. Ahora bien, si a la pobre suma le dicen atolondrada, y acá abajo dice prudente, profe, entonces yo puedo percibir que entre atolondrada y prudente hay una relación de oposición. Por tanto, si atolondrada es la suma, ¿quién será prudente? Profe, la resta, excelente. Y entonces ya te puedes dar cuenta por dónde va la idea. Ahora, si la suma descubre algo que se parece a la suma, pero no es suma, ¿y hay algún ejercicio parecido a la suma, un proceso matemático parecido a la suma que no es suma? Claro, tú dices, profesor, rápidamente, esos matemáticos, la multiplicación, profesor. La suma descubre la multiplicación. Y la resta, que se opone a la suma, para compensar este desbalance que es la multiplicación, ¿qué tiene que inventar para oponerse a la multiplicación? Profe, obviamente, la división. Y entonces tenemos ya el sentido final de nuestra respuesta, ¿sí? Cuando la atolondrada suma descubrió la multiplicación, la prudente resta tuvo que inventar la división. Bien, lo tienes claro, ¿no es cierto? Excelente. Ahí estamos trabajando lo que se vendría a ser la oración incompleta. Recuerden bien que en una oración incompleta la idea subyacente es encontrar las palabras faltantes, pero hay ciertos elementos del contexto que me permiten deducir el significado de la palabra faltante. Bien, ahora observa el siguiente ejercicio que te vamos a plantear aquí en Barnard. Y en el reto Barnard te voy a pedir por favor que pongas pausa. Quiero que tú empieces a instrumentalizar estas resoluciones adquiridas como experiencias y lo puedas intentar resolver. Trata por favor de analizar la oración. No vayas frente a la respuesta porque te vas a dar con una pequeña sorpresa por ahí. Listo, ya resolviste, ya tienes tu respuesta, estás bastante convencido y ahora vamos a hacer la resolución del ejercicio. ¿Ya? Yo voy a analizar y vamos a ver qué perspectivas se dieron durante el proceso. ¿Ya?
tú mismo te vas a ir autorrespondiendo mentalmente por qué marcaste esta clave y no marcaste la otra, va a partir de ciertos análisis que yo voy a pasar a presentarte. Bien, una primera medida que yo siempre recomiendo a mis estudiantes es omitir alternativas. ¿Por qué? Como dije al inicio del ejercicio, a veces hay que omitir alternativas porque en la oración incompleta están los distractores, y los distractores son los que más confunden y perturban a la respuesta también, porque tratan de enredarte. Entonces el alumno a veces se llena de claves y ahí viene el problema con las ideas. Pero mira, tenías que analizar de la siguiente manera. Ahora bien, vamos a ver. Toda juventud es, ¿no? Aquí la define, punto y seguido. El impulso hacia lo mejor solo puede esperarse de ella. Atento, atento, atento. Profesor, ¿toda juventud es romántica? Claro, romántica porque tiene un espíritu idealista, a eso se refiere, ¿no? No es que son querendones, también hay un sentimiento en el ideal, profe. Correcto. ¿Toda juventud es romántica? Claro. El impulso hacia lo mejor solo puede esperarse de ella. Claro, porque cuando tienen ideales quieren lo mejor. Por tanto, la A tiene mucho sentido, por supuesto, obviamente, ¿no? Bien contextualizando, ¿no? Todo impulso hacia lo mejor. Pero jamás de los espíritus enmohecidos y de los cobardes. Porque la juventud es valiente, profesor, y la juventud le gusta retos. Ah, interesante. Yo considero que la A es muy fuerte. Excelente. Estamos en la primera opción. Ahora, pasemos a analizar la B. Pero siempre mirando la oración. Toda juventud es. Entonces, obviamente, recuerda bien, esta es la primera característica. Como está el punto y seguido, es continuidad temática. Y entonces tiene que ser una idea que está emparentada con esta parte, en la segunda parte, ¿no? El impulso hacia lo mejor solo puede esperarse de ella. ¿De quién? La juventud, profe. Entonces, obviamente, en la letra A, como es romántica, le gustan los ideales, impulsa hacia lo mejor. Miren esta continuidad temática. Ahora, observa bien. Vamos con la B. Toda juventud es rebelde. Claro, así es, en principio sí. Por tanto, lo que tenía que continuar, tenía que hablar de la rebeldía. La rebeldía es querer imponer, querer rebelarse, oponerse al pasado. Ahora vamos a ver qué pasa. Es rebelde. El impulso hacia lo mejor solo puede esperarse de ella. Bueno, tiene sentido, profesor, porque obviamente se revela ante lo antiguo y quiere lo mejor. Tiene sentido. Perfecto. Y jamás de los timoratos, profesor, la B también me está convenciendo. Ya, listo, ya la estamos complicando. Y esto es bueno, y esto es bueno. Ya. Timorato es temeroso, profesor, y por tanto está en el mismo rango de la idea, ¿sí? Ahora, toda juventud es inquieta. Perfecto, sí, correcto. El impulso hacia lo mejor solo puede esperarse de ella. Bacán. Jamás de los espíritus enmohecidos y de los seniles. Ya. Pero eso de inquietud, el impulso hacia lo mejor solo puede esperarse de ella. Jamás de los espíritus enmohecidos y de los seniles. Tiene bastante sentido, ¿no? Podría ser, profesor, sí, se me está convenciendo. Ya. Toda juventud es apasionada. Claro, tiene pasión. El espíritu hacia lo mejor puede esperarse de ella. Jamás de los espíritus enmohecidos y los incrédulos. Es bastante fuerte. Y la E, toda juventud es soñadora. Claro, tiene sueños, tiene proyecciones. Ok, perfecto. El impulso hacia lo mejor solo puede esperarse de ella. Tiene sueños. Tiene ideales, tiene sueños. Vemos en primer análisis, tanto la opción A como la opción E va con la parte del ideal, el impulso hacia lo mejor. Pero no se aquieta tanto cuando diga apasionada, inquieta o rebelde, ¿no? Más sentido de propiedad existiría con romántica y soñadora, porque va a lo que vendría a ser impulso hacia lo mejor, es decir, un ideal. Entonces con rebelde no estaría planteado en cuanto al tema, ni inquieta ni apasionada, pero sí con soñadora y romántica porque es impulso hacia lo mejor, es tener ideales, es tener sueños. Y entonces yo me quedaría entre la A y la E, correcto. Entonces tú ves más sentido de propiedad semántica para el contexto. Ahora, jamás en los espíritus enmohecidos y de los. Estoy enfrentando dos posibles opciones como les estaba explicando. Entonces, como hemos tenido bien en cuenta, el impulso hacia lo mejor solo puede esperarse de ella, ya estás apuntando a la parte idealista, la parte romántica, la parte soñadora, y vamos a la respuesta. En la parte final dice, jamás de los espíritus enmohecidos. Cuando digo los espíritus enmohecidos me estoy refiriendo a la gente, pues,
que ya está desfasada, la gente que vive en el pasado, y la juventud quiere vivir en lo nuevo, ¿ya? Y de los. Ese copulativo y te indica que la palabra que viene tiene que ver con algo que se asocia al pasado, algo que se asocia a lo antiguo. Y obviamente cobarde no va, profe, correcto, acá no hay una incorrección porque dice cobarde, no. Tendría que ser, ¿qué cosa? Los viejos, profesor. Y entonces, si te fijas bien, acá sí ya tiene sentido y presenta mensaje. Toda juventud es soñadora, excelente. El impulso hacia lo mejor solo puede esperarse de ella, bien. Jamás de los espíritus enmohecidos y de los viejos. Claro, el viejo vive en el pasado. Y ahí está el sentido final. No era la A, porque al decir espíritus enmohecidos y de los, tiene que ser algo paralelo. Y la cobardía no va con la ancianidad, que la ancianidad vive en el pasado. Y la respuesta adecuadamente sería la opción E en este caso, por el método Barnard de resolución. Vamos a la resolución de un ejemplo típico de examen de admisión con todos los problemas y complejidades prácticas de cualquier prueba. Pero en este caso tenemos un ejemplo súper conocido, pero también muy didáctico para explicar. Rápidamente observen el siguiente ejercicio. Han estado resolviendo, ahora vamos a la explicación. Ustedes cuando resolvían el ejercicio, no sé si notaron algo. Profe, me enamoré de la E. La empresa comercial tiene como principal objetivo producir con facilidad. Esa fue la primera impresión. Pero déjame decirte que cometiste un grave error. ¿Por qué? Es que tenías que analizar la oración como te estoy indicando. ¿Cómo tenía que ser mi análisis oracional? Yo no sé qué es la, pero tiene que ver con ¿qué, profesor? Con el comercio. Chicos, el comercio tiene que ver con la compra-venta, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Yo no puedo decir la empresa comercial, hasta aquí puedo decirlo hasta cierto punto, ¿no? Pero aquí hay un problema. La empresa comercial, el comercio tiene que ver con la compra-venta, lo tengo muy claro. Tiene como principal objetivo, traza, principal objetivo. A ver, esto se llama rastro verbal, como ustedes ya conocen. La comercial, lo que tengo que buscar, tiene que ver con el comercio es compra-venta. Tiene como principal objetivo producir con facilidad. Oye, es una empresa que se conoce a la compra-venta, no a la producción. Y hasta empiezas a entender por qué no era la E la respuesta. Claro, si yo pongo producción, entonces con comercio son cosas totalmente diferentes. Y hay un despropósito lógico en la oración. Por supuesto que sí. Y entonces esa no puede ser la clave. Correcto. Ahora bien, la vida comercial tiene como principal objetivo ganar con facilidad. A ver, si yo pongo esta idea, acá hay problemas. ¿Por cuál? ¿Cuál es el problema, profe? Es que hay un sentido moral también acá. O sea, la vida del comercio es llevármelo fácil, ganarme las cosas fácilmente. Obviamente hay una contradicción ahí. Entonces no tiene mucho sentido lógico. Claro, usted sabe que cuando viene el comercio hay un riesgo. Y no es la facilidad del espíritu justamente de un trabajo. Ahí viene el problema. Entonces hay mensaje anulado. La decisión comercial tiene como principal objetivo vender con facilidad. ¿Quiere decir que yo decido sobre la venta del mercado? Eso no resiste ningún análisis, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos problemas. La actitud. Actitud con C es un comportamiento. La actitud comercial, dice la oración, tiene como principal objetivo pagar con facilidad. ¿Pagar con facilidad? De repente sería ganar, de repente, ¿no? Pero aún así sería cuestionable. Entonces vamos a descartar. Por favor, no me diga que sí, efectivamente, queda la A. Ahora, observa con cuidado. Cuando yo digo música comercial, ustedes se imaginan, música comercial tiene como principal objetivo agradar ¿con qué? Con facilidad. Claro, pues no es por lo que el contenido que tiene, sino con lo contagioso. Y cuando me refiero a esto, me refiero esencialmente a que la gente le guste. Y el gusto tiene que ver con eso. Lo comercial de la música tiene que ver con que le guste a la gente, agradar con facilidad. Y ahí tiene sentido en este caso. Y la respuesta, bajo esta perspectiva en Barnard, obviamente la opción A, bajo este criterio. ¿Correcto? Bien, muchachos. Ahí está nuestro primer cierre dentro de lo que es el ejercicio de oraciones incompletas. Vamos a tocar
una de las palabras bastante convencionales, pero también bastante complicadas en el manejo del significado, ¿no? Recuerden bien que nosotros en Barnard explicamos siempre y decimos lo siguiente, ¿no? No consiste simplemente en retener sinónimos, sino en entender significados. Y ahí viene el problema. Vamos a ver un ejemplo bastante didáctico, pero también bastante básico dentro de lo que vendría a ser fundamento de palabras. Tenemos la palabra verboso. Cuando uno revisa el diccionario, entiende que verboso es la persona que habla en exceso, que para decir una cosa se excede en palabras. Eso es verboso. Recordemos bien que hay un principio de lo que llamamos la categoría gramatical. En este caso, verboso es un adjetivo. Y tú recordarás que el antónimo de un adjetivo debe ser otro adjetivo, ¿sí? Y hemos dicho que verboso es el que habla en exceso, ya lo tenemos muy en cuenta, ¿sí? Tenemos las siguientes alternativas. ¿Cuál sería el equivalente significativo a esta palabra? Soterrar. El alumno que ya tiene criterio sabe que soterrar, aún no sabiendo el significado, puede eliminarse. Claro, profesor, porque es un verbo. Y un verbo jamás será tu antónimo de un adjetivo. Muy bien. Por si acaso, soterrar significa enterrar. Vamos a descartarlo, ¿sí? Ahora bien, tenemos la palabra breve. ¿Puede ser antónimo de verboso? Por supuesto que sí. Breve. Sí, profesor, me enamoré. Esa puede ser la opción. Correcto. También tenemos la palabra lacónico. Y esta también es peligrosa. Ustedes recordarán. Limitación, no, pues profesor, porque este es un sustantivo y en la vida un sustantivo va a ser antónimo de un adjetivo. Profesor, no sé qué es la palabra compendiar, pero sé que se puede ir. Bueno, tu instinto no está tan mal, es cierto. Jamás un verbo sea antónimo de un adjetivo, en este caso concreto. Y obviamente tenemos que obviar la palabra compendiar. Por si acaso, compendiar significa resumir, sintetizar. No era respuesta porque está en otra función gramatical. Tiene que ser adjetivo. Si hubiera sido compendioso, ahí sí nos metería muchos problemas en respuesta. Ahora, chicos, observemos con cuidado. Breve y lacónico. Profesor, pero breve es que habla poco. Pues, profe, esa sería la respuesta. Y lacónico también. Aquí viene el problema. Lacónico, ustedes saben, es el que expresa lo esencial en pocas palabras. ¿De acuerdo? Y bien, lo tengo claro, profe. Correcto. Y aquí viene el problema. Primero voy a dar la clave. Muchachón, la respuesta es la palabra lacónico. ¿Y por qué no es breve? Acá viene el asunto. Si has revisado el diccionario, si has tomado el trabajo de revisarlo en un momento determinado, la brevedad se refiere a lo que es de corta extensión. El tiempo era muy breve y no hizo el trabajo. El tiempo era muy corto y no hizo el trabajo. María fue a la playa con una ropa de baño muy breve, de corta extensión. ¿Ya estás imaginando? Bien. Entonces, breve es de corta extensión. En ningún momento dice breve el diccionario que expresa lo esencial. Para nada. Simplemente breve es corto. Nada más. Y profesor, yo entendía que breve dice resumido. No. El breve no es resumen, señores, sino es corto, de corta extensión. Eso es breve. Y entonces, por propiedad semántica, en este caso, la mejor respuesta sería la opción de lacónico, pero no breve. Profe, una pregunta. ¿Cuál sería el antónimo de breve? Extenso. Extenso sería el antónimo, por ejemplo, para ver un poquito la antonimia. Bien, estamos recordando una palabra tan básica, tan esencial como verboso, y miren los pequeños problemas en los que nos metió, ¿no es cierto? Bien, obviamente ustedes han pausado y han intentado la respuesta, porque esa es la idea, ¿no? Antes de que yo empiece con el solucionario, siempre pausen, esa es parte del criterio de estas sesiones Barnard, para a través de las cuales pueden ejercitar su pensamiento. Seguidamente, chicos, vamos a hablar de sinónimos. El mismo principio de categoría gramatical se aplica a la sinonimia también. Solamente pueden ser sinónimos aquellas palabras que tienen la misma categoría gramatical y presentan el significado semejante o equivalente. Ese es en el caso de la sinonimia. Tanto en sinonimia como en antonimia se respeta el principio de categoría gramatical. En el caso que viene, vamos a ver con cuidado la palabra voluble. Ustedes tienen en cuenta la palabra voluble. Profesor, claro, la palabra voluble sí la sé, yo sabo. Correcto. Es un adjetivo, obviamente es un adjetivo, y vamos a recordar, ¿qué es voluble?
por primera vez te pones a cuestionar, y es la idea, pensamiento crítico, que es voluble. La gente se pone a pensar voluble, voluble, pero por un instante razona y dime, ¿qué entiendes tú por la palabra voluble? Entonces la gente empieza a señalar ciertas ideas y ciertas formas, ¿no es cierto? ¿Qué es voluble? A ver, piensa. Profesor, voluble es una persona que un día dice, a ver, voy a poner un ejemplo, profesor. Mi primo un día está con una chica, al otro día está con otra chica, al otro día está con otra chica. Dígame, ¿eso no es una persona voluble? Claro, entonces ya tienes con la idea, ¿no? Voluble, se entiende, que es una persona que no mantiene regularidad en su comportamiento. Es decir, toma decisiones pero las cambia constantemente. Decisiones o estados de ánimo. Está cambiando constantemente sus decisiones, su estado de ánimo. Entonces, ese es voluble, que cambia constantemente su decisión o su estado anímico. Ahora bien, ¿qué alternativa hemos tenido? Ya pusiste en pausa, obviamente. Observa con cuidado. Profesor, dudoso. Dudoso, ¿marqué yo? Profesor, dudoso. Voluble es dudoso, pues, ¿no? Está dudando. Bien, interesante. Lo voy a mantener en reserva. Incertidumbre es sustantivo, profesor. Y voluble es adjetivo. Y este es sustantivo. Y este jamás sería, en este caso, equivalente significativo. Un sinónimo no lo sería. Excelente. Profe, yo marqué versátil, porque cuando revisé el diccionario de sinónimos, dice versátil, voluble. Hay un problema ahí, ahorita te lo voy a explicar. Pero sí es una idea interesante, pero vamos a ver si hay respuesta. Versátil. Ya, porque a veces la gente ve versátil en ciertos diccionarios y versátil y voluble lo ponen en el mismo nivel. Pero hijito, hay una diferencia, mi amigo. Ahorita vas a ver. Inconstante. Esto también está interesante. Sindicar, yo lo voy a eliminar, aún no sabiendo el significado. Sí, te puedes dar ese lujo porque es un verbo. Y un verbo jamás será sinónimo de un adjetivo, en este caso. Ahora bien, sindicar es acusar, me voy de sindicar. Y tengo 3 posibles respuestas. Profesor, voluble es dudoso, profe. No. ¿Qué es la duda, chicos? La duda es la ausencia de decisión. Es la duda. Entonces, el antónimo de dudoso sería decidido. Por ejemplo, ahí te das cuenta de la diferencia, ¿no? Ahora, observa con cuidado. En una persona que duda, no toma decisiones. En cambio, el voluble sí toma decisiones. Lo que pasa es que la cambia constantemente. ¿Te das cuenta? Entonces, no podría ser el término dudoso sinónimo del término voluble. Entonces, lo elimino. Ya. Ahora observa con cuidado. Tengo inconstante y versátil. ¿Qué debo marcar? Bueno, vamos de frente a la ipso facto, vamos de frente a la solución. Muchachón, la respuesta es inconstante. Y versátil, profe, en mi diccionario dice versátil. No. Versátil viene de versatilidad. Y la versatilidad es una virtud. Es la capacidad de cambiar y adaptarse eficientemente para ciertas acciones. Ejemplo. Fíjate bien, un chico que se prepara para la medicina humana, Eduardo, que ingresó aquí en Barnard, ¿ya? Eduardo, y también ingresó en San Marcos. Y entonces, Eduardo, el chico era versátil. ¿Por qué, profe? Te voy a explicar. Él dominaba verbal, dominaba RM, dominaba literatura, dominaba biología, dominaba historia. Claro, uno tiene que ser versátil, el que de forma eficiente se adapta a distintas circunstancias. Mientras la versatilidad es una virtud, la volubilidad es un defecto. ¿Verdad? No, excelente. Entonces mira la diferencia que hay. Aquí en Barnard hacemos una preparación versátil para que el alumno se adapte y adecue eficientemente a las distintas situaciones. Ese es el punto, ¿ves? Entonces, ahí te das cuenta que versátil tiene una diferencia, pues es una virtud. Versátil, una chica versátil, una chica que se adapta y de forma eficiente. En cambio, el otro cambia constantemente de decisión. También ves la diferencia, es un inconstante. Y ahí está la idea. Nuestra respuesta sería inconstante. Tenemos un ejemplo más en sinonimia. Hoy día estamos trabajando el vocabulario. Pongo en pausa, como siempre. Ahora mira nuestro ejercicio que te planteamos acá. Temerario. Vamos a la solución de la palabra temerario. Temerario, profesor, temerario, tiene que ver con el temor. Sí, pero vamos a aclararlo.
No es lo que tú piensas, no es lo que estás pensando. Ahora, presta mucha atención. En la palabra temerario, tengo las siguientes alternativas de solución. Profesor, me ha gustado la palabra valiente, profe. Ah, qué buena. Valiente es buena palabra. Profesor, yo marqué avesado porque me soy una persona avesada, pero soy una persona valiente, profe. Ahorita vamos a aclarar. Valor. Ajá, acá hay un problema. Profesor, temerario es un adjetivo y el antónimo de un adjetivo, el sinónimo, disculpen chicos, el sinónimo de un adjetivo debe ser otro adjetivo. Y entonces aquí ya tú des cuenta, profesor, valor es sustantivo, profe, correcto. Entonces nunca será sinónimo, pues amigo. Ahora, sigues pensando. A ver, en Barnard pensamos mucho y sobre todo trabajamos el razonamiento. Osado, temerario. Profe, también me tinca, claro. Profesor, ¿temerario es temeroso? No, flaco, son antónimos. Yo estoy pidiendo sinónimo. ¿Qué es temeroso? El que tiene temor. Y temerario, lo contrario, él no tiene temor. Ya. Temerario no tiene temor, ten cuidado. Temeroso sí tiene temor. Ahí sería el antónimo. Yo busco el sinónimo, profe. Avesado no puede ser respuesta, amigo. ¿Por qué? Porque avesado significa experimentado, fogueado, veterano. ¿Ya? Entonces es muy diferente, pues entonces no tendría que ver con lo que estoy buscando. A ver, técnicamente temerario, como yo te dije, el que no tiene miedo. Ahora bien, cuando uno revisa el diccionario, va a encontrar también que temerario dice es imprudente. Profesor, ¿por qué? Te voy a explicar. Como el temerario no tiene temor, no mide las consecuencias de sus actos. ¿Entiendes? Y entonces una persona temeraria es imprudente. ¿Entiendes ahora el punto? Entonces, el sustantivo de temerario es temeridad. El adjetivo, temerario, el que no tiene miedo. Y por tanto, imprudente, porque como no tiene miedo, no mide las consecuencias de sus actos. Ya, tenlo muy claro. Ahora mira lo que va a ocurrir. Profe, ¿osado o valiente? Profe, pero lo mismo, profe. No, amigo. Una cosa es valiente y otra cosa es temerario. El temerario nunca será héroe. El valiente sí puede ser héroe. Profe, ¿pero por qué me dice eso? Te voy a explicar la diferencia. La valentía es mantener la voluntad firme y no retroceder a pesar de la amenaza o adversidad. El valiente puede tener miedo, porque puede morir, pero ya tomó su decisión, él no va a retroceder. ¿Ya? Ejemplo, este chico está regresando a casa, el chico Barnard regresa a casa y ve un incendio. Ve una niña que está llorando en un segundo piso, cual Spider-Man se lanza a rescatar a la bebé porque él tiene una hermanita y le recuerda a su hermana. Ahora, el chico agarra, llega a la bebé y la está salvando. ¿Puede sentir miedo? Sí, puede sentir miedo al fuego, todo. Pero su deseo de salvarla y preservarla es mucho más fuerte, ¿no es cierto? Ya. Si el chico salta, se rompe la pierna, todo y la logra salvar, es un héroe. ¿Ya? Profesor, ¿y por qué no temerario? Temerario es diferente. Ejemplo, mira para que te des cuenta. Este pata se sacó la tinca, se pone manejando su automóvil a 180 kilómetros por la plaza de armas de Ica, se estrella y se muere. Claro, ese es temerario. Obra, pero no mide las consecuencias, es imprudente. En cambio, el valiente sabe por qué lo está haciendo, pero no retrocede. ¿Ya ves la diferencia? Entonces, el valiente puede tener miedo, pero aguanta, enfrenta y lo hace con un objetivo muy claro. En cambio, el temerario no tiene objetivo. Entonces, en este punto, valiente no puede ser equivalente semántico y me queda osado. Osado viene de atrevido, el que obra sin medir las consecuencias, el que se atreve, el que se arriesga, riesgo, peligro, pero sin medirlo. Entonces, el mejor sinónimo de temerario sería osado. Ahí está la respuesta. Ya sabemos la diferencia entre valiente y temerario. Acuérdate bien, el valiente puede tener miedo, pero tiene un objetivo. ¿Ya? Y si muere será héroe. El temerario no mide consecuencias, pero nunca será héroe, porque no lo hace con un objetivo definido. Bien, y ahí la diferencia, más o menos en perspectiva, la diferencia que estamos presentando aquí en Barnard. Y entonces, en este caso, nuestra respuesta sería la palabra osado. Listo, chicos, esto ha sido la parte semántica en esta sesión que hemos estado explicando y sobre todo incrementar nuestra capacidad de análisis a nivel significativo. Se despide su profesor Ortiz. Gracias. Saludos, chicos.
Vamos a hablar el día de hoy de la analogía. Técnica, experiencia y sobre todo conocimiento. Verbal se estudia, se tiene que repasar. Yo siempre les digo a mis estudiantes en Barnard, ¿no? Todas las clases que tenemos, guárdenlas, vean los solucionarios, porque eso es un libro que el día del examen de admisión, una semana antes, ustedes van a recordar todos los procesos, cómo se tenía que resolver. Porque ustedes han vivido ese momento de solución y eso les da una orientación nueva en la perspectiva de su solucionario. Ahora bien, presta mucha atención. En una analogía, ¿qué se tiene que recordar? Recuerden bien que la esencia de la analogía no es la igualdad, sino la semejanza. Muchachos, nunca digas a qué es igual. Eso no te permite ver diferencias. Tú tienes que decir a qué se parece más, cómo se asemeja más o qué tiene en común. Ese es el pensamiento Barnard, ¿no? ¿A qué se parece más? Esa es la esencia de analógica. A ver, pongan en pausa, intenten resolver, ¿sí? A ver, tenemos esta analogía, reto Barnard para ustedes. Tengo la palabra, profe, frecuente e insólito. Frecuente e insólito. Y ya me di cuenta, profesor, que hay antonimia. Excelente, mi amigo, hay antonimia, ¿sí? Bien, una vez que he identificado la relación, ustedes saben la parte técnica, identifica el nexo, y acá hay una relación de antonimia, ¿sí? Listo. Entonces yo tengo que buscar una relación análogamente en antonimia, pero que tenga semejanzas del punto. Ahora, observa con cuidado. Profe, yo me enamoré de la opción E, profesor. Costumbre raro. Esa es la respuesta, profe. Amigo, te has cometido un terrible error. ¿Por qué? Bien, has caído en lo que se llama un espejismo mental. Ahora, costumbre, claro, se parece a lo frecuente, a la costumbre, profe. Ahí está mi razonamiento. Chévere. Pero hay un problema, amigo. El problema está que la palabra raro, para que sean antónimos, tiene que tener una categoría, ¿sí o no? Pero raro no es sustantivo. Excelente, amigo. Raro, ¿qué cosa es? Adjetivo. Y costumbre es sustantivo. Cuando dos palabras, como les he enseñado yo, cuando dos palabras se oponen por el sema, pero presentan categoría gramatical diferente, no se produce la antonimia. ¿Qué se produce? La relación de exclusión. Has caído en la trampa. Tú dices, en la costumbre no existe lo raro. Esto se llama relación de exclusión. Mira, como te estoy estresando, relación de exclusión. Entonces no hay antonimia. Has caído en un espejismo. Para que haya antonimia tienen que tener la oposición de los semas, los significados y la misma categoría gramatical. No puede ser, profesor. A ver, sempiterno con eterno, que tiene principio pero no tiene fin. Ese es sempiterno y eterno. Están en el rango de sinónimos aquí. Por lo tanto, no puede ser, profe. No me diga, profe. Elogiar e insultar. Sí, esos sí son antónimos, sí, porque están en verbo y están en oposición. Excelente. Ahora, sigues analizando y tenemos la siguiente relación. Célebre con mediocre. Esa también chévere, profesor, porque célebre es el ilustre, el distinguido por cualidades morales e intelectuales, celebrado, célebre. Y la palabra mediocre es ordinario, el que no sobresale. Profe, ya me enamoré. Esa puede ser, porque está en adjetivo también, no está en verbo, pero profe, la vez se va. Buen razonamiento, porque recuerda bien que la premisa está en adjetivo y lo otro está en verbo, o sea, la vez se puede ir, sí se puede ir. Hasta ahora la C está quedando. Imperecedero temporal. A ver. Imperecedero temporal. O sea, ¿hay oposición? Sí. Y obviamente también puede ser. De pronto tengo empate. ¿Qué hago? Bien, recuerda bien que lo que es espíritu de analogía es a qué se parece más, en qué se asemeja más o algo en común. Entonces tú dices lo siguiente: ¿a qué se parece más lo frecuente, lo constante, que se opone a lo insólito, lo infrecuente, lo raro, lo que queda y pasa, nada más, lo que pasa? Lo insólito es algo pues no convencional, ¿no? Ahora, célebre y mediocre, seria oposición, pero no le veo la semejanza, ¿no? En el sentido de que lo frecuente es lo que mantiene una constancia, mantiene una regularidad. Y eso va con lo imperecedero que se mantiene en el tiempo. Y frente a lo temporal, que obviamente se opone porque es simplemente pasajero. Y entonces, teniendo en cuenta la naturaleza de esta oposición, la mejor respuesta, chicos, la opción D en este caso. Como siempre en el método Barnard de solución, el espíritu es la semejanza, no la igualdad.
Entonces, ¿a qué se parece más lo frecuente, lo que mantiene una regularidad, con lo insólito, con los copasajeros temporales? Entonces, respetando este criterio, esa es la opción en este contexto. Bien, hemos dado una experiencia para que ustedes tengan una mejor preparación y recuerden, en Barnard aconsejamos siempre la técnica, la semejanza.